Proceso de correspondencia automatizado dentro de la herramienta ITS Procesos. El proceso inicia con el usuario de ventanilla, quien tiene acceso para iniciar una nueva correspondencia de entrada. Debe registrar inicialmente los datos del remitente, seleccionando el tipo de identificación y digitando el número de identificación. Una vez diligenciados estos dos primeros campos, el sistema trae por defecto los demás campos si este remitente ya se registró con anterioridad. Si es un nuevo remitente, debo diligenciar todos los campos. Continúo al siguiente paso, que es diligenciar los datos de la radicación, donde debo diligenciar el asunto de esa correspondencia de entrada, digitar el número de folios. Si este documento llegó a través de una empresa de mensajería, puedo incluir en este campo el número de guía y acá en este campo la entidad por la cual llegó la mensajería. Tengo un campo de observaciones si se requiere incluir alguna observación adicional. Y por último, selecciono la dependencia destinataria. Una vez diligenciados los datos de radicación, continúo a la tercera parte, que es indexar o cargar el archivo radicado. En esta parte se escanea el documento y una vez se tenga el documento escaneado, debo seleccionar la ubicación dentro del repositorio documental del sistema en donde va a quedar alojado ese documento. Se selecciona la serie, la subserie, el expediente al cual está asociado este documento que se va a cargar y el tipo documental. Una vez entonces seleccionada la ubicación dentro del repositorio, debo seleccionar el archivo digitalizado previamente. Adjunto el archivo, me permite borrarlo si es necesario y seleccionar otro. Una vez completada la información, guardo el radicado, el sistema confirma que se va a generar una nueva correspondencia de entrada y al guardarlo el sistema genera el rótulo o el consecutivo asociado a esa correspondencia de entrada. Este rótulo es personalizable, puede incluirse en el encabezado, en este caso está el nombre de la entidad, número de folios, fecha y hora de radicación y en la parte inferior el código o el ID identificador de la correspondencia de entrada. Si la entidad cuenta con una máquina de stickers, me permite imprimir a través de este botón el rótulo y pegarlo dentro del documento que se está radicando. Si no cuenta con una impresora de stickers, me permite entonces generar una vista alterna donde me permite visualizar la estructura o la primera hoja del documento que se pondría en la impresora para imprimir el rótulo sobre la primera hoja del documento. Me permite mover el rótulo y ubicarlo en un espacio donde no interfiera con el contenido. Una vez entonces ya generado el rótulo y asociado al documento que se está radicando, se debe continuar a la segunda parte, que es la asignación de esta correspondencia de entrada. El sistema aquí me permite iniciar un nuevo proceso asociado a esta correspondencia de entrada, si es el caso de recepción del proceso de recepción de correspondencia para darle respuesta, o si corresponde a una PQR, si iniciaríamos el proceso de PQRs, o si es una factura al proceso de facturación. Depende entonces al proceso que continúe
o que debe tomar ese documento que se está radicando. En este caso vamos a seleccionar el proceso de recepción de correspondencia y aquí entonces ya llega la primera actividad del proceso, que es seleccionar destinatario. Es donde se debe asignar el usuario que debe gestionar o revisar ese documento que se radicó. El sistema me muestra el número de radicado, la actividad que se va a gestionar, el proceso asociado, que es recepción de correspondencia, las fechas límite que tengo para darle trámite a esta actividad y cumplir con el tiempo total para darle respuesta. Acá me indica si está en estado a tiempo, como es en este caso, o si ya se encuentra vencido, indicándome el color rojo que la actividad ya está vencida. Seleccionamos entonces la actividad, seleccionar destinatario. Aquí inicialmente contamos con este botón que se llama consultar documento. Me permite descargar y visualizar el documento digitalizado y cargado en el sistema. Me permite revisarlo. Puedo ver todos los datos que se diligenciaron del remitente y los datos de la radicación. Acá entonces debo seleccionar el usuario o dependencia destinataria, a qué usuario va dirigida esta correspondencia, y debo seleccionar si se requiere o no notificar a otro usuario. Si es el caso, me habilita otro campo para seleccionar otro usuario, el cual debe revisar o estar enterado de esa correspondencia. Si le decimos que no, ya continuamos a enviar esa correspondencia al usuario seleccionado. Aquí el proceso continúa a la siguiente actividad, que es revisar correspondencia si requiere respuesta. Ingresamos con el usuario definido, el cual debe revisar esa correspondencia. En la bandeja del usuario va a llegar una actividad que se llama revisar correspondencia si requiere respuesta. Podemos identificar el número de radicado. Desde esta bandeja puedo ir gestionando pues todas las actividades pendientes, filtrando por procesos, filtrando por nombre de actividad o por un campo o ID específico asociado al proceso. Puedo visualizar las fechas límites y este último icono me permite ver el histórico o la bitácora por las actividades que ha pasado el proceso, el usuario responsable y en detalle ver lo que se ha seleccionado en cada uno de los campos. Al ir nuevamente a la bandeja de inicio, selecciono entonces la actividad de revisar correspondencia si requiere respuesta. Acá el sistema inicialmente me permite desde este botón ver los datos de radicación o la información de la persona que radicó esa correspondencia, incluyendo la fecha, el asunto. Me permite consultar, descargar el documento digitalizado y debo evaluar si requiere o no requiere una respuesta. Si no requiere respuesta, se finalizaría el proceso. Si requiere respuesta, debo seleccionar un usuario encargado de redactar esa respuesta. Acá el sistema me habilita los usuarios. El sistema también me permite realizar filtros. Una vez seleccionado el usuario,
guardo y me muestra el usuario seleccionado para redactar la respuesta. Se envía la correspondencia, el sistema confirma que se va a enviar la correspondencia y pasa a la siguiente actividad, que es la de redactar correspondencia. En este caso, al usuario seleccionado va a llegar la actividad redactar correspondencia del proceso ya de redacción de correspondencia a partir de trámite. Damos clic sobre la actividad y debo seleccionar inicialmente el documento de respuesta. En este caso es la redacción del comunicado de respuesta. El sistema automáticamente me trae los datos del destinatario al cual se le va a dar respuesta, incluyendo el número de radicado de la correspondencia de entrada. Debo seleccionar el medio de envío por el cual se va a enviar esa respuesta, si va a ser correspondencia externa o físico, o si va a ser por correo electrónico. En este caso voy a seleccionar correo electrónico y acá en este primer icono encuentro la fecha y hora de radicación y el asunto de esa correspondencia de entrada al cual se le va a dar respuesta. Me permite descargar el documento radicado para revisar al cual se le va a dar respuesta. Una vez entonces tengo ya seleccionado el medio de envío, diligencio el asunto que se le va a dar a esa respuesta. Tengo la opción también, si es el caso, de finalizar el proceso. Si se llegó a este punto y no se requiere realmente hacer la redacción de respuesta, puedo seleccionar que no se debe realizar la respuesta y se finaliza el proceso. En este caso sí, vamos a redactar el comunicado. Debo seleccionar si esta respuesta puede ser redactada por varias dependencias o varios usuarios deben participar en esta respuesta. Si es el caso, debo seleccionar los usuarios participantes. A esos usuarios les llegará una actividad de comentarios y cuando la envíen llegará nuevamente esos comentarios al responsable que está haciendo la redacción. En este caso decimos que no, elegimos el tipo de la correspondencia a redactar, si es interna o externa, seleccionamos el tipo de documento que se está redactando y también tenemos la opción de decidir si se requiere o no revisión por parte de un jefe de este documento que se está redactando. Si es el caso, sí, elegimos el usuario revisor. Si no, entonces ya empezamos a realizar o generar el documento. Inicialmente damos clic en este botón para darle el nombre al documento. Guardamos y aquí encontramos el editor, el cual me permite generar el documento. Puedo maximizar y ver entonces que ya cuenta con una plantilla proforma el documento para tener la misma estructura. Es un editor muy similar a un Word que me permite incluir el texto, cambiar el tamaño, seleccionar el número de fuente, crear tablas. En este caso entonces inicialmente debo generar el rótulo de la correspondencia de salida. A partir de este icono de rótulo, en este caso me muestra el rótulo como imagen porque hasta que se apruebe el documento ese código de la correspondencia de salida tomará valor.
Entonces ya empiezo a hacer la redacción del comunicado. Completo todos los campos. Una vez tengo ya mi documento listo, debo guardar los cambios y a partir de este primer icono me permite previsualizar ese documento y ver la estructura cómo va quedando el documento. En este caso, como es un borrador, aún no ha tomado valor la correspondencia, el rótulo de la correspondencia de salida. Listo. Cada cambio que se vaya realizando se debe ir guardando y el sistema me va confirmando que se guarda el documento. Acá la respuesta se puede realizar directamente en el editor, o si ya tengo un documento listo en otro formato, PDF o Word, me permite desde este botón cargar archivo, seleccionar el documento ya listo y cargarlo al sistema. Entonces el sistema permite las dos opciones: cargar un documento o realizar el documento dentro del editor del sistema. Adicional, me permite cargar algún documento como anexo. Si no es el caso, lo dejamos vacío, y si ya está listo el documento, podemos enviarlo al destinatario. El sistema confirma que se va a enviar la solicitud, confirma que se va a generar un rótulo para la correspondencia de salida, le damos a aceptar. El sistema lo que hace es publicar ese documento dentro del repositorio documental del sistema y pasaría a la siguiente actividad, que le llega al usuario que realizó el comunicado, que generó el documento, de descargar el comunicado de salida. Va a encontrar el código de la correspondencia de entrada que se está gestionando. Damos clic sobre la actividad descargar comunicado de salida. Aquí en este caso, como se seleccionó que la respuesta se envió por correo electrónico, se encuentra en estado de enviado. Si se hubiese seleccionado el medio de envío en físico o por correspondencia externa, sería el estado generado. Se encuentra todos los datos del destinatario, el asunto. Me permite ver en este primer icono fecha, hora y asunto de esa correspondencia de entrada a la cual se le dio respuesta, y me permite descargar ese documento que se generó. En este caso, ya el rótulo de la correspondencia de salida toma valor de acuerdo a la estructura que se definió, y si es el caso, me permite a través de este último icono ver el rótulo de esa correspondencia de salida. Se debe seleccionar ahora el encargado de archivar, si es el caso, la copia de ese documento generado, y se envía. Continúa la actividad de archivar correspondencia redactada. Se debe seleccionar el lugar donde se archivará de acuerdo al archivo de gestión, en este caso una carpeta. Se incluyen unas observaciones adicionales de archivo
y se finaliza el proceso. El proceso ha finalizado. Al correo de la persona, del destinatario, le llegará el correo con la respuesta, con el número de radicado, y adjunto encontrará el documento de respuesta. Dentro del sistema podemos ver la trazabilidad de los documentos a través del usuario de ventanilla. Me permite ver la bandeja tanto de la correspondencia de entrada como de salida. En este caso, para la correspondencia de entrada vemos todos los radicados generados y voy a encontrar inicialmente el icono del rótulo generado de esa correspondencia de entrada. Me permite editar la información del remitente si es necesario, y si ya se le dio respuesta a esta correspondencia de entrada, puedo ver este tercer icono de ver respuesta, donde me indica el consecutivo del radicado de salida, fecha y hora en que se generó el documento, el asunto y todos los datos del remitente. A través del último icono me permite ver la bitácora de las actividades del proceso, el responsable que ejecutó cada actividad, la fecha en que se ejecutó y ver el detalle de lo que se seleccionó en cada campo. Para el caso de la correspondencia de salida, me permite ver todos los consecutivos generados, la fecha y hora en que se generó, el destinatario, medio de envío, el asunto de ese documento y el responsable o el usuario que generó la respuesta. Me permite descargar el documento, ver el documento que se generó como respuesta, me permite actualizar el estado de ese documento. Si es correo electrónico, ya está en estado enviado. Si fuese un documento que se va a enviar en físico, me permite actualizar el estado si es enviado, o si ya tengo el recibido del destinatario, selecciono estado recibido y selecciono la fecha en que se recepcionó ese documento. El sistema guarda ya entonces la fecha de recepción, me permite ver el rótulo que se generó de esa correspondencia de salida nuevamente, y me permite ver entonces también la bitácora del proceso de respuesta y ver cada una de las actividades, el responsable y el detalle de lo que se diligenció en cada campo. Acá puedo ver la información del destinatario y el medio de envío. De esta manera me permite ver la trazabilidad de los documentos, tanto de la correspondencia de entrada como de salida. Y para los usuarios que generan los documentos, tienen la opción de verlo desde documentos generados, todos los documentos que han generado a través del sistema, viendo igualmente el consecutivo, la fecha en que se generó, los datos del destinatario, accediendo al rótulo, a la bitácora o el detalle de las actividades del proceso y permitiendo descargar el documento. De esta manera